Muy bien. Entonces, vamos a continuar con lo que tenemos. Y habíamos estado, ayer habíamos estado platicando sobre las reformas. Nos metimos a platicar sobre las reformas. Y entonces, una de las cuestiones que nosotros estuvimos platicando era esta. Yo les decía, vamos a hablar de las reformas educativas de educación media superior, pero en el siglo XXI, ¿sí? Entonces, vámonos, que son las que nos están impactando. Entonces, yo les decía que la primera reforma del siglo XXI fue la de 2004, que impactó a De Getty, de Geta, de Getmar, que ahorita ya no existe, pero en aquel tiempo existía, y CECITES. Fue la primera y nos dijeron, tienes que trabajar con el constructivismo. Entonces, eso fue en 2004. Después de eso, y yo les decía, bueno, el constructivismo es esto, se basa en tres grandes cosas. Aprendizaje significativo, recuperando aprendizajes previos, ponerles retos cognitivos a los alumnos y el aprendizaje colaborativo. Esas son las tres grandes teorías que le dan forma al constructivismo. El constructivismo lo que dice es que el alumno debe construir su propio conocimiento, pero no lo construye solo. ¿Se acuerdan? Es como los albañiles que van a hacer el techado de mi casa. No lo van a hacer solos, se cae. Hay que poner un andamio abajo para que arriba entonces los albañiles puedan construir. Eso es el constructivismo. Y entonces, bueno, en 2007 se comenzó a hablar, todavía era presidente de Fox, se comenzó a hablar de reforma a la educación media superior, pero también importante la educación básica. En ese momento la única educación obligatoria era la básica, secundaria, primaria y tercero de preescolar. Eran las obligatorias en ese momento. Después ya se hizo obligatorio segundo de preescolar. Entonces, hablaban de educación obligatoria y media superior, que teníamos que entrar a una reforma. La nuestra se llamó Reforma Integral de la Educación Media Superior. Estuvo muy bien fundamentada, normativamente hablando, y de ahí salieron varios acuerdos. Lo que yo les decía es que hay un enorme problema en educación media superior. Grande, enorme, enormísimo problema. Fuerte. El gran problema, y eso quiero que se lo lleven, pero bien grabado y bien tatuado en el corazón, porque eso les va a permitir a la hora de responder el examen, tener ese criterio bien en mente, pero también a la hora en la que estén trabajando. El gran problema de educación media superior es el abandono escolar, el abandono y la deserción escolar. ¿Cuál es la diferencia entre abandono y deserción escolar? En muchas partes lo utilizan como sinónimo, pero abandono escolar se refiere a cuando un alumno se sale de la escuela y luego regresa, o se sale de una escuela y se va a otra. Abandonó esta, pero se fue allá. Eso es abandono escolar. O se salió en primero, un año anduvo no sé qué haciendo, pero regresó al otro año. Bueno, eso es abandono. Pero deserción es cuando ya no regresa nunca más. Y entonces nosotros tenemos un enorme, enorme problema de abandono y deserción escolar, muy fuerte, muy grande, muy grave, que se ha estado insistiendo sobre ello y no se ha logrado paliar del todo. Ahorita, si ustedes leen, hay el 28 de mayo, la SEP emitió consideraciones generales para el regreso a clase. ¿Qué hago comercial? Hoy a las 8 de la noche un grupo de amigos, entre los que me incluyo, vamos a estar analizando este documento que sí se llama Consideraciones Generales para el Regreso a Clase. Entonces, dicen muchas cosas para básica, pero una de las cosas que dicen para educación media superior
es, hay que reportar los alumnos que abandonaron. Eso no se lo están pidiendo a básica, se lo están pidiendo a media superior, porque ese es nuestro gran problema. ¿Y por qué abandonan? Bueno, abandonan primero porque ya en su casa no los ven como niños. Ya los padres no los acompañan tanto como cuando eran niños. Entonces ya les dejan mucho el libre albedrío y o se desentienden de ellos, los ponen a trabajar o ellos se ponen a trabajar, se embarazan, se casan, no le ven pertinencia a la escuela, no le ven un porqué, o llegan y de estar con docentes que son normalistas, llegan con docentes que no somos normalistas, que tenemos mucho dominio del contenido, pero tenemos muy pocas herramientas pedagógicas. Y entonces en nuestro nivel habemos muchos profesores que nos importan los contenidos, pero no nos importan los alumnos. Y nos importa avanzar en la programación de nuestras asignaturas, cubrir el programa, pero no nos importa ir con el programa, no nos importa ir con los alumnos. Y vienen de secundarias muy diferentes. Primero deberíamos tener a los mejores docentes de educación media superior para poder recuperar sus aprendizajes previos y llevarlos a buen puerto, pero resulta que habitualmente, como son una lata los chicos de primero, porque vienen de secundaria, y es el cambio, nosotros no estamos acostumbrados a eso, habitualmente en las escuelas les dan primero a los peores maestros o a los más inexpertos. Y entonces no le ven, hay una separación tremenda y no le ven ellos pertinencia ni son bien acompañados por la escuela. Entonces, es un mundo de problemática en educación media superior. Y lo que se planteó en aquellos tiempos es que, bueno, vamos a ver esta parte socioemocional. En 2009, 2007, 2009, muchos de nosotros, profesores de educación media superior, no teníamos todavía manejo de Internet. A ustedes les parecerá así como que, ay, cómo no. Pero bueno, nosotros, los que venimos del siglo XX, no teníamos mucho conocimiento, entonces aún no estábamos bien claros que mucho del conocimiento, de los saberes, pues los encuentras en Internet. Y lo que se necesita realmente es la formación, más que la información. Entonces, para ayudarnos, surge Constrúyete, que es un programa de habilidades socioemocionales. Y surge un movimiento que se llama Yo No Abandono y que tiene también como objeto el estar acompañando. Y seguimos con el constructivismo. Entonces, todo eso fue 2009, 2010, 2011, llega 2012. ¿Qué pasa en 2012? 2012 ya es el último sexenio de Calderón. Bueno, aquí estaba Calderón. 2012 ya es el último año de Calderón, del presidente Calderón. Y entonces, antes de irse, él emite un decreto, bueno, obviamente un ajuste al artículo 3º constitucional, una modificación, donde dice que la educación media superior es ahora obligatoria. Eso es un cambio fuerte, porque al ser obligatoria quiere decir que el Estado debe tener mayor injerencia para que los chicos realmente tengan acceso a la educación media superior. Si el Estado dice es obligatorio, bueno, Estado, entonces tienes que dar las condiciones para que realmente lleguen los alumnos. Entonces, eso ocurre en 2012. Entonces, en 2013, ustedes se acordarán, el 1 de diciembre de 2013, que toma posesión de la presidencia Enrique Peña Nieto, lo primero que dijo, su primer discurso fue que iba a hacer 3 reformas: la reforma energética, la reforma fiscal y la reforma educativa. En ese mismo día lo dijo, el 1 de diciembre de 2012.
como decía un vecino mío, ahí estaba yo. Entonces, lo dijo ahí. Y entonces, eso fue en diciembre, se empiezan a mover las cosas de tal manera que en 2013 surge la reforma educativa. En 2013 surge la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y entonces, en esta Ley General del Servicio Profesional Docente se hablaba de 4 procesos. Ingreso, que ahora se llama admisión, pero entonces se llamaba ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento. Entonces, permanencia quería decir que tenías tú que evaluarte para tener tu plaza. Y entonces surgió la famosa evaluación del desempeño y todos los problemas que hubo con la reforma educativa. La reforma educativa fue una reforma laboral en su inicio. Se pretendía educativa y todo, pero realmente la punta de lanza fue laboral. En 2013 comenzamos. En 2014 fue la primera vez que los docentes que querían entrar como docentes a media superior se evaluaron. Fue la primera vez. Entonces, en 2016 comenzaron a platicar y a hablar y a decir que, bueno, teníamos que hacer también la reforma pedagógica, el enfoque pedagógico. En 2017 nos capacitaron a todos, nos hablaron a todos, algunos nos peleamos con los que nos venían a capacitar, pasaron muchas cosas. La cuestión es que en 2018 teníamos ya nuestro modelo pedagógico. Ahora sí, teníamos ese enfoque metodológico que nos iba a llevar entonces a buen puerto, que era fruto de la reforma educativa. La reforma educativa es una reforma al sistema educativo que se llevó a partir de 2013 en el sexenio de Peña Nieto. Pero esta reforma educativa tenía que tener un modelo. Ese modelo, entonces, se llamó así, bien originales. Le llamaron nuevo modelo educativo. Antes me regreso porque hay algo. Aquí, bueno, el enfoque bajo competencia. Sí. Entonces, este nuevo modelo educativo, ¿en qué consistió? ¿Cuál fue el gran cambio? Bueno, seguimos con el marco curricular común. Acuérdense que el marco curricular común surge en el acuerdo 442, que es el más chiquito de todos, después ya sigue el 444, 445, 447, pero el más chiquito es el 442, es el que da la base, y este marco curricular común que se estableció en ese acuerdo 444, lo que dice es que éramos muchos subsistemas y que entonces teníamos que tener un punto común. Y entonces este marco curricular común establecía que teníamos 3 componentes. Un básico, que era para todos, un propedéutico, que era para preparar para la educación superior, y un profesional, que era para preparar para el sector laboral. Decía que tenía que haber libre tránsito entre las escuelas, que había que tener mejor equipamiento. Era básicamente lo del marco curricular común. Entonces, seguimos con el marco curricular, común. Aquí es el, no es la, perdón. Ahí está. Seguimos entonces con el marco curricular común. Seguimos trabajando con base en competencias. Seguimos con el constructivismo. Seguimos con Constrúyete. Pero Constrúyete cambió. Constrúyete de la RIEMS tenía 3 dimensiones, creo que 6 categorías y 18 habilidades socioemocionales. Eran un mundo de habilidades socioemocionales. Aquí cambió. Aquí dijeron, a ver, no, nos quedamos con 3 dimensiones, conócete,
relaciónate y elígete. 3 dimensiones. Y cada dimensión con 2 habilidades socioemocionales. Les tengo 6 habilidades socioemocionales y vamos a trabajar una por semestre. Vamos a trabajar Conócete en primer año, una habilidad en primero, otra habilidad en segundo. Vamos a trabajar con Relaciónate en segundo año, una habilidad en tercer semestre, otra en cuarto. Y vamos a trabajar Elígete en sexto semestre, una habilidad en quinto, otra en sexto. Eso fue lo que cambió y siguió en movimiento Yo No Abandono. El Sistema Nacional de Bachillerato cambia. Ahora ya no se llama Sistema Nacional de Bachillerato, ahora se llama Sistema Nacional de Educación Media Superior. Y eso fue por acuerdo del 1 de enero de 2018. 15 días después, el 16, DGETI cambia de nombre y se convierte a WEMSTIS. Seguramente ustedes han visto en alguna parte que dice WEMSTIS. Bueno, fue ahí en 2018 cuando nos cambiaron de nombre de DGETI a WEMSTIS. A DGETA y a DGETMAR los unieron e hicieron WEMSTAISEM. Y fue también en el mismo año. Hace un año, en 2020, nos volvieron a cambiar de nombre y regresamos a DGETI, pero allá ya no se separaron. Ahora son DGETA y SEM. Por eso ustedes de pronto ven que dice DGETI WEMSTIS o DGETA WEMSTA y SEM, por ese cambio que hubo. Y surge aquí algo muy importante. Lo que surge aquí en el nuevo modelo educativo son los aprendizajes clave. Eso es lo que surge. ¿Y qué son los aprendizajes clave? Bueno, los aprendizajes clave son lo siguiente. Nosotros tenemos un mundo de información. Ya estamos en 2018. Ya no estamos en 2000 y tantos. 2018, todo el mundo ya sabe usar una computadora, tenemos internet. Tú le pides información a tus niños, a tus chicos, y lo pueden buscar de cualquier lado. La información ahí está. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos formación. La información ya no nos sirve. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que ellos se vayan con algo que sea realmente sustancioso. Queremos que ellos se vayan con algo que realmente les vaya a servir para toda la vida. Y entonces eso que realmente les va a servir para toda la vida se llaman aprendizajes clave. Entonces, nosotros estamos trabajando ahora con aprendizajes clave. Antes del nuevo modelo educativo, nosotros trabajábamos con aprendizajes, con bloques, con contenidos, con unidades. Pero cuando viene el nuevo modelo educativo, ahora con lo que nosotros estamos trabajando es con aprendizajes clave. ¿Y qué son aprendizajes clave? Bueno, los aprendizajes clave son los siguientes. Los aprendizajes clave son aprendizajes que los alumnos se van a llevar para toda la vida. Son algo abstracto hasta cierto punto. No es algo tan concreto. Muy bien. Entonces, si yo veo un programa, este es un programa de bachillerato tecnológico, ecología, porque pues yo estoy dando ecología. Si yo veo mi programa de ecología de bachillerato tecnológico, lo que voy a ver es ahí precisamente estos aprendizajes clave. Aquí está. Y los aprendizajes clave son 3. Eje, componente y contenido central. Esos son mis aprendizajes. Miren, bueno, aprovecho para mostrarles esto. Eso es el marco curricular común o es una muestra del marco curricular común. Ahí está. Lo que está en anaranjadito es el componente propedéutico. Lo que está en, básico. Lo que está en amarillo
es el componente propedéutico y lo que está en verde es el componente profesional. Como esto es bachillerato tecnológico, tiene mucho de lo verde. Si viéramos algo del bachillerato general, veríamos que tiene más de lo amarillo. Porque acuérdense que el bachillerato general te prepara para la educación superior y el componente profesional para insertarte a la educación superior. Perdón, al sector laboral. Entonces, yo tengo 3 aprendizajes clave. El eje. El eje es como si fuera una competencia. En este caso, es algo que se lleva para la vida. En este caso, es esto. Explica la estructura y organización de los componentes naturales del planeta. Eso es el eje. El componente son ecosistemas y actividad humana. A veces, por ejemplo, aquí, para un eje tiene más de un componente. Estructura, propiedades y función de los elementos que integran a los ecosistemas y ecosistemas y actividad humana integran a este eje. Y cada componente se divide en 1, 2 o más contenidos centrales. Estos son los aprendizajes clave. Todos nuestros programas tienen esos aprendizajes clave. Eje, que es el más grandote, componente y que parece una competencia, tiene que saber hacer y saber ser. Componente y contenido central. Yo lo equiparo a este diagrama que nos dieron en control de calidad, que es el del diagrama de espinas de pescado o de Ishikawa, donde la columna vertebral del pescado es el componente, es el eje. Eso es lo importante, el eje. ¿Cómo vamos a trabajar ese eje? Por espinas primarias que se llaman componentes. Y cada componente lo vamos a trabajar por espinas secundarias que son los contenidos centrales. Es así como yo me lo imagino. Estos son nuestros aprendizajes clave. Ahora, ¿y cómo lo trabajo en clase? Ah, muy bien, maestra, está todo perfecto, se ve interesantón, me gusta. Dígame cómo lo trabajo en clase. Ah, bueno, esto no lo puedes trabajar en clase así tal cual. A ver, chicos, vamos a explicar la estructura y organización de los componentes naturales del planeta. No, esto es algo que no nada más ecología hace, también se abona de biología y se abona de todas las asignaturas de física y todas las asignaturas de química, obviamente. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros en clase? Ah, bueno, en clase lo que nosotros trabajamos son aprendizajes esperados. Aquí está, que es el eje, que es el componente, que es el contenido central. El contenido central tiene contenido específico, pero lo que nosotros trabajamos en clase son los aprendizajes esperados. Eso es lo que trabajamos. Descriptores del proceso de aprendizaje e indicadores del desempeño que deben lograr los estudiantes para cada uno de los contenidos específicos. Eso es lo que nos va a llevar a hacer nuestra secuencia didáctica. Eso es lo que tenemos que valorar al término de la secuencia didáctica para saber si nuestros alumnos lograron el aprendizaje o no. Esto, aprendizaje esperado. Cuando yo recupere aprendizajes previos, van a ser sobre esto, sobre los aprendizajes esperados. ¿Qué trabaja un docente? Un docente trabaja el aprendizaje esperado para poder lograr los aprendizajes clave. Eso es lo que hago. Y eso es la gran contribución, entonces, del nuevo modelo educativo, que impacta realmente al salón de clase, que impacta al docente. El gran impacto es que seguimos con muchas cosas de la RIEMS, pero ahora, en este momento, trabajamos con aprendizajes clave. ¿Quiénes son los únicos que no trabajan con aprendizaje clave? Los únicos son los del componente profesional de bachillerato tecnológico, que siguen trabajando enteramente por competencias. Nosotros seguimos trabajando por competencias, pero
tenemos los aprendizajes clave. Y de hecho, deberemos enfocarnos más aprendizajes clave para poder lograr tanto el eje como la competencia disciplinar. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta aquí tengan ustedes alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces mañana nos centramos totalmente a la nueva escuela mexicana, pero estos conceptos no los tenemos que llevar porque son muy importantes. ¿Sí? Si no hay preguntas, pues hasta aquí le dejaríamos. No, maestra, es muy bien.